día de hoy vamos a ver el delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a hacer un recuento, digamos que por las modificaciones que ha tenido este tipo penal, y después nos vamos a adentrar un poco a la jurisprudencia y algunos cuestionamientos o algunos temas que siempre se prestan al debate, ¿no? Nosotros, si cogemos el Código Penal ya derogado del 1924, vemos que efectivamente había un delito de enriquecimiento ilícito, pero digamos que no era o no estaba configurado de la manera como ahora nos lo presenta el Código Penal del año 91, ¿no? En su versión original, el Código Penal del año 91 señalaba que se iba a cometer el delito de enriquecimiento ilícito cuando el funcionario o servidor público, por razón de su cargo, se enriquecía ilícitamente, ¿no? Después de esta primigenia elaboración del tipo penal de enriquecimiento ilícito, hubo una primera modificatoria. Esta modificatoria se dio en el año 2004 más o menos, pero solamente agregaban una agravante respecto del delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? No se señalaba, digamos que, o no se variaba en lo sustancial los elementos del delito de enriquecimiento ilícito. Donde sí podríamos decir que varía la configuración de este tipo penal, o digamos cómo se presenta este tipo penal, es a través de la ley 29758 del 21 de julio del 2011. ¿Por qué es que decimos que pareciese que varía el tipo penal? Porque en esta nueva configuración que se presentó en el 2011 se señalaba que el funcionario o servidor público que abusando de su cargo incrementaba ilícitamente su patrimonio iba a ser reprimido con pena privativa de libertad, con no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? Es decir, vemos que como en el tipo penal primigenio se señalaba que se cometía el delito de enriquecimiento ilícito cuando el funcionario o servidor público, por razón de su cargo, se enriquecía ilícitamente. En cambio, en la modificatoria del año 2011 se señalaba que se iba a cometer este delito cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, incrementaba ilícitamente su patrimonio, ¿no? Es decir, había una sutil diferencia entre por razón de su cargo y abusando de su cargo. Eso se prestó a diversas interpretaciones, discusiones. Algunos señalaban que sí había existido un cambio sustancial, porque no era lo mismo hablar de razón de su cargo, que de repente se valía, digamos que del contexto de su cargo, o había una conexión lógica entre el enriquecimiento y que tenía que provenir de este cargo que estaba desempeñando en la administración, y otros señalaban que el abusando de su cargo ya tenía que ver con funciones específicas del funcionario o servidor público que tenían que ser violadas para recién cometer el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Sin embargo, existieron casaciones como la 343-2012 Lima, o la casación 782-2015 del Santa, que señalan lo siguiente, ¿no? A primera vista pareciese que se ha condicionado el enriquecimiento ilícito a un uso indebido del cargo de funcionario público. Sin embargo, una interpretación a ultranza de esto podría concluir en que el supuesto de hecho ahora se limita al patrimonio del funcionario o servidor público incrementado de modo injustificado. La locución abusando de su cargo era equivalente a por razón de su cargo. ¿Es razón? No es razón, es razón. Razón de su cargo, es decir, que hacen referencia al vínculo funcionarial que debe estar presente al momento en que acontece el enriquecimiento ilícito, ¿no? En otras palabras, la Corte Suprema nos aclaró que si bien habían habido una sucesión normativa de el delito de enriquecimiento ilícito y se había dado una configuración o palabras distintas en el tipo penal primigenio y en los tipos que posteriormente siguieron, sin embargo, tenía que entenderse que
eran situaciones similares cuando hablábamos de abusando de su cargo o por razón de su cargo, ya que hacíamos nosotros referencia al vínculo que debe de existir al momento en el que se produce el enriquecimiento ilícito, ¿no? Que es uno de los presupuestos fundamentales para que se configure este tipo penal, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, el delito de enriquecimiento ilícito, el que tenemos actualmente, es el que ha sido modificado el 22 de octubre del 2016, o sea, hace bastantes años que ya tenemos el mismo tipo penal, y sigue, digamos que la misma configuración del año 2011, ¿no? Que señala que comete el delito de enriquecimiento ilícito aquel funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimamente consignados, legítimamente señalados, ¿no? Entonces veamos cada uno de los elementos del delito de enriquecimiento ilícito. Primero, el sujeto activo. El sujeto activo, evidentemente, tendría que tratarse de un funcionario o servidor público. Cuando nosotros estamos hablando del delito de enriquecimiento ilícito, es evidente que estamos haciendo referencia a un delito especial, incluso propio, ya que el sujeto activo va a ser aquella persona que ostenta una posición institucionalizada y que se derivan una serie de deberes, una serie de obligaciones de esta posición que tiene, ¿no? Y precisamente la violación de este deber especial que tiene la persona es la que va a justificar que se le imponga una sanción, ¿no? A diferencia de otros delitos que llamamos nosotros comunes, ¿no? Que acá sí se necesita una especie de dominio del hecho para que se fundamente la sanción penal. En los delitos especiales, como el que tenemos ahora, el de enriquecimiento ilícito, se fundamenta la sanción en la medida que esta persona es un sujeto especial, que tiene una condición especial, que tiene una posición institucionalizada y ha quebrantado el deber que tenía acorde a esta posición institucionalizada, ¿no? Entonces podrían ser sujetos activos del delito de enriquecimiento ilícito los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Y para saber qué es un funcionario o servidor público, evidentemente que nos tenemos que ir al artículo 425 del Código Penal. A diferencia de otras ramas del derecho donde funcionario, servidor público de repente es un concepto mucho más restringido, como por ejemplo en el derecho administrativo, en el derecho penal existe una suerte de expansión de estos términos, ¿no? Y se han tratado de consignar a toda aquella persona que cumpla algún tipo de función pública o que cumpla o brinde servicios, si se quiere, para el Estado, ¿no? Así, por ejemplo, en el artículo 25 se comprenden a los que están comprendidos en la carrera administrativa, que podrían ser aquellos auxiliares, técnicos, directores, superiores. Existe todo un rango en la carrera administrativa de personas que están dentro de esta carrera, ¿no? Que cualquiera de ellos podría ser considerado un funcionario o servidor público, ¿no? La norma también nos habla de aquellas personas que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Un alcalde, un gobernador regional, o de repente si tienen cargos de confianza podría ser un ministro de Estado, ¿no? Que no es elegido por elección popular, sino que es un cargo que ha sido designado por el presidente de la República y es un cargo, como su nombre mismo lo indica, de confianza, ¿no? Que no es necesario que haya un concurso público de por medio, sino que la cabeza, digamos, de la institución podría designar quién podría ocupar ese cargo y que, digamos, que podría desempeñar las funciones que busca el jefe de la institución, ¿no? También se señala que podría ser funcionario, servidor público, toda aquella persona que, independientemente del régimen laboral que tenga,
mantenga un vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello, ojo acá, ejerzan funciones de dichas entidades u organismos, ¿no? Entonces, acá podrían, por ejemplo, entrar aquellas personas que son los terceros, ¿no? Muchas veces por un tema laboral, para no pagar beneficios, para que la persona de repente no esté en planilla, las entidades lo que malamente, entre comillas, suelen hacer es contratar servicios de terceros, ¿no? Y estos terceros son como si fuese un locador de servicios. Sin embargo, al estar desarrollando funciones dentro de esa entidad, podrían ser considerados funcionarios o servidores públicos, ¿no? Yo algunas veces he visto incluso terceros que son cotizadores, por ejemplo, para alguna empresa, para ayudar en el proceso de selección o concursos públicos, etcétera, que se les dice cotizadores porque empiezan a enviar cartas de invitación a empresas que de repente podrían proveer el servicio o brindar el producto que están buscando, etcétera. También podrían ser, de acuerdo a este artículo 425, inciso 3, todas aquellas personas que mantengan o trabajen para las empresas del Estado, ¿no? Hay muchas empresas que internamente tienen un régimen laboral como si fuese de una actividad privada, ¿no? Pero se entiende que para externamente son empresas del Estado, ¿no? Y que por lo tanto se hace extensivo los deberes que tiene que tener un funcionario público a estos trabajadores, pese a que los trabajadores tengan un régimen de la actividad privada, ¿no? Podría ser el caso de COFIDE, podría ser el caso de Petroperú, Perú Petro, etcétera, y todas aquellas empresas que sean del Estado o que tengan una economía mixta, ¿no? También se señala a los administradores, depositarios de caudales, embargos depositados por autoridad competente, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, y las demás personas que estén indicadas en la Constitución política y en la ley, ¿no? Entonces se hace una lectura amplia de lo que podría ser funcionario servidor público a la luz del derecho penal, ¿no? Y sujeto pasivo, evidentemente, quien va a ser el afectado va a ser siempre el Estado, ¿no? Ya que los funcionarios o servidores públicos que han incrementado de manera injustificada su patrimonio, se supone que han dejado de lado los deberes que tenían para tener una actuación proba, una actuación acorde con un adecuado funcionamiento de la administración pública, ¿no? Ahora, pregunta para ustedes para que no se me duerman de repente. ¿Podría ser sujeto pasivo aquella persona que ha pagado algún tipo no sé, de dinero al funcionario que ha incrementado su patrimonio o le ha donado algún tipo de bien o ha existido cualquier tipo de desprendimiento patrimonial a favor del funcionario público? ¿Podrá ser también sujeto pasivo del delito de enriquecimiento ilícito? A ver, los leo en el chat, ¿qué es lo que piensan? Independientemente de que configure o no un delito, ¿no? Podría ser que no se trate de un delito, sino simplemente se trate de un ilícito administrativo o una conducta que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, etcétera. Pero la persona que ha dado algún tipo de prestación económica a favor del funcionario podría ser considerada sujeto pasivo del delito de enriquecimiento ilícito. Por ahí nos pone Hugo López, no, María del Pulgar, no, es extraneus, Jenny Ruth Ceballos dice que no, tampoco. Efectivamente, ¿no? El delito de enriquecimiento ilícito únicamente comprende como sujeto pasivo al Estado, ¿no? Cualquier sujeto privado, un particular,
que haya dado algún tipo de dinero, de repente que haya sido engañado por la autoridad y a raíz de eso haya prestado algún tipo de bien o haya dado algún tipo de suma de dinero, etcétera. Si bien no es sujeto pasivo de este delito, sí existen algunos autores que entienden que podrían ir a la vía civil a reclamar daños y perjuicios o a reclamar que se le devuelva el bien, ¿no? Ojo acá porque siempre y cuando no, esto no constituya un delito de por medio, ¿no? Si estamos hablando del delito de cohecho, evidentemente si yo he pagado a alguien para que saque una resolución a favor mía, por ejemplo, no podría posteriormente reclamar que se me devuelva el dinero porque no ha sacado la resolución a mi favor, ¿no? Entonces tendríamos que ver de qué hecho se trata. Si no es un hecho ilícito, podría la persona acudir a la vía civil como para que se le devuelva el objeto o el bien o la suma de dinero que ha podido dar al funcionario público, ¿no? Siempre y cuando no haya mediado un hecho delictivo. Pero en la vía penal se sobreentiende de que el único sujeto pasivo va a ser el Estado. El bien jurídico protegido. La mayoría de autores concuerda en señalar de que va a ser el normal y correcto ejercicio de las funciones de aquellas personas que ocupan un cargo público o de aquellos funcionarios o servidores públicos, ¿no? Es decir, se vela por el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. También existen otros autores que señalan que no se puede tratar de un bien jurídico o deber propio o específico. Por ejemplo, por ejemplo, patrimonio del Estado. Si yo estoy hablando de que se ha lesionado directamente el patrimonio del Estado porque el agente o el funcionario o servidor público se ha apropiado de una suma de dinero, entonces ahí ya no estaría hablando del delito de enriquecimiento ilícito, sino estaría hablando de un delito propiamente de peculado, si es que había esta relación funcionarial entre el bien y entre la persona que tenía algún tipo de vínculo con el bien o el funcionario o servidor público, ¿no? Después existe, bueno, Salinas Sicha por su parte señala que tendríamos que entender nosotros que existen ciertos principios que se intentan proteger a través de este bien jurídico protegido o a través del delito de el delito de que estamos hablando, ¿no? Entonces, uno de estos principios de protección sería el de protección de la transparencia, ¿no? Es decir, que los funcionarios y servidores públicos o toda aquella persona que ocupa un cargo público tiene que rendir cuentas al Estado. Y como tiene que rendir cuentas al Estado, se sobreentiende que tendría que explicar de dónde se ha incrementado un patrimonio de manera inusitada o de manera inusual, ¿no? Mientras que la probidad siempre está relacionada con la veracidad, con la transparencia. El funcionario público, recordemos que está llamado a satisfacer un interés general. Estos principios de alguna manera se encuentran íntimamente relacionados con lo que es el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, que nos dice que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, ¿no? Es decir, que el funcionario o servidor público se debe a la nación, se deben al Estado, por lo tanto, tendrían que brindar cuentas, tendrían que brindar razones si nosotros observamos de que existiese un incremento patrimonial injustificado. Y más aún, un funcionario, un servidor público o una persona que llega a un cargo, se supone, para servir a su país, para servir al Estado, no para valerse del cargo, para, a través de mecanismos ilícitos, intentar amasar grandes sumas de dinero o de repente hacer negociados de por medio y que resulte pues el negocio de su vida, ¿no? Salir de repente teniendo un patrimonio de
no sé, de 100.000 soles y usar como una especie de lotería el cargo público que vas a ocupar y salir con 1.000.000 de soles como parte ya de tu patrimonio, ¿no? Ojo acá porque se sobreentiende también que esto se cuestiona el hecho de que se incremente el patrimonio, pero de manera ilícita, ¿no? Si una persona es muy capaz, de repente, y ha sido designada un ministro de Estado, como sabemos los ministros de Estado, me parece que actualmente ganan alrededor de 30.000 soles, ¿no? Entonces, si yo gano 30.000 soles mensuales y estoy en el cargo por 1 o 2 años, evidentemente que tendría que haber un incremento patrimonial razonable en la medida que encuentre relación con los ingresos que yo estoy teniendo. Pero si tengo un incremento patrimonial que triplica, que cuadruplica lo que en realidad tendría que yo haber tenido al percibir estos 30.000 soles y restándole los gastos propios de mi persona, de mi familia, etcétera, entonces ahí sí estaríamos hablando de un ilícito penal, ¿no? Pero bien. El recurso de nulidad AB 09-2011 al respecto ha señalado, ¿no? Los cargos y empleos públicos no son, entre paréntesis, una fuente de enriquecimiento económico o lucro, resultando intolerable para el ordenamiento jurídico y la moral colectiva el uso del cargo o función para acumular o hacer ilícitamente riqueza, teniendo como fuente generadora una diversidad de actos, prestaciones y comportamientos que son considerados contrarios a las normas jurídicas y o sociales, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el tener un cargo público, un empleo público, no tiene que ser empleado como una fuente de enriquecimiento o una fuente de lucro si es que no se justifica este incremento que yo estoy teniendo, ¿no? Por eso es que hablamos de una responsabilidad o principios de transparencia y probidad en el actuar de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen que acreditar de dónde viene su patrimonio. No puede ser que de la noche a la mañana yo entre a un determinado cargo público, alcaldía, gobierno regional, presidencia de la República, y de lo que no tenía nada en mi patrimonio, aparezca con un patrimonio que no se justifica con mis ingresos lícitos, ¿no? Y por eso es que incluso el Perú forma parte de una serie de convenciones, una serie de instrumentos internacionales que luchan contra la corrupción, ¿no? Y uno de estos instrumentos es la Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción, donde ahí también los estados se han comprometido a tipificar dentro de sus legislaciones aquel incremento injustificado e inusual de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces se sobreentiende también internacionalmente que si un funcionario o un servidor público llega a un cargo e incrementa de manera dramática su patrimonio y este incremento no tiene ningún tipo de justificación, este es un comportamiento que va en contra de la administración pública, que va en contra del Estado, que va en contra de las leyes internas que podríamos tener en nuestro país, ¿no? En cuanto a la tipicidad objetiva, se va a reprimir en el delito de enriquecimiento ilícito aquel incremento ilícito del patrimonio del servidor o funcionario público, ¿no? ¿Qué quiere decir el incremento ilícito del patrimonio? Cuando el funcionario servidor público ve o se presenta en su patrimonio ingentes sumas de dinero que antes no tenía, se aprecia que tiene una serie de bienes muebles e inmuebles que empieza a adquirir, que están a su nombre, ¿no? Quiere decir que empieza a amasar una serie de activos que no se encuentran justificados o que no se entiende de dónde provienen estos bienes si no tiene una fuente de ingresos que más que de repente el propio sueldo o la dieta o la remuneración que podría estar recibiendo por ocupar este cargo público, ¿no? Entonces podrían ser todos los activos,
dinero, propiedades, podrían ser bienes muebles o inmuebles, etcétera. Pero también el tipo penal nos habla de un aumento del gasto económico del funcionario servidor público, ¿no? Si yo de repente gano, no sé, pongamos 20,000 soles, ¿no? Y yo usualmente tengo un gasto de 10,000 soles. Estamos hablando de alimentación, de universidad de mis hijos, de eh, transporte, de todo, 10,000 soles. Gano 20,000 como funcionario o servidor público, gasto 10,000. Eso es lo usual. Pero de un momento a otro, mi cuenta está intacta, ¿no? Y yo soy de repente el único proveedor de mi hogar. Yo soy la única persona que trabaja y por lo tanto la canasta básica familiar depende de mí, ¿no? Entonces, si gano 20,000 a fin de mes y gasto 10,000, a fin de mes tendría que quedarme un saldo de 10,000, ¿no? Pero sucede que empiezo a gastar más de lo que gastaba usualmente, pero mi saldo sigue estando en 10, ¿no? O incluso ha aumentado mi saldo, ya no tengo un saldo de 10, sino tengo un saldo de 15, ¿no? Es decir, que yo estoy obteniendo dinero de repente de algún lado y estoy por ende gastando más de lo que gastaba antes, ¿no? Podría ser que ahora pues me compré un auto deportivo, ¿no? O empiezo de repente a viajar una vez por mes al extranjero, o empiezo a comer en restaurantes exclusivos, de repente todos los días mi menú es irme al restaurante central, ¿no? Entonces ahí se ve un aumento del gasto económico que también se va a traducir esto en incremento finalmente del patrimonio, ¿no? Porque si antes solamente tenía capacidad para tener un ahorro de 10, ahora sí estoy gastando mucho más, pero no se justifica con lo que estoy recibiendo, haciendo sumas y restas, voy a tener un saldo siempre mayor, ¿no? Ahora bien, este incremento o aumento del patrimonio en sí, de los activos o de los pasivos, tiene que provenir o ser a consecuencia de el abuso del cargo, ¿no? Pero este abuso del cargo tendría que darse de manera imperceptible, ¿no? ¿Y qué viene a ser el abuso del cargo? El abuso del cargo viene a ser aquel mal uso que un funcionario o servidor público hagan de su posición, hagan de su cargo, ya sea cuando ejercen sus funciones fuera de los casos establecidos en la ley o cuando ejercen las funciones fuera de la forma prescrita, ¿no? Si yo, no sé, tendría que actuar en en una determinada manera, y mis funciones solamente abarcan cierto tipo de comportamientos, yo trasciendo estos comportamientos que están determinados en la norma, ¿no? O aplico procedimientos que ni siquiera están establecidos en la normatividad, ¿no? Entonces, esto se entiende que es un abuso del cargo, ir más allá de tu cargo o hacer un mal uso de tus funciones, de tu puesto, etcétera, ¿no? Y siempre tiene que darse de manera imperceptible esto del incremento y del abuso del cargo, ¿no? Si se tratase de un comportamiento en específico que yo puedo identificar de dónde viene este incremento, o si yo puedo identificar de qué manera he abusado de mi cargo y qué es lo que he hecho en concreto, podría ser el caso que mi comportamiento se subsume en un tipo penal que no necesariamente va a ser el de enriquecimiento ilícito, ¿no? Eh, Pregunta para ustedes, así descanso la garganta y a ver, los escucho si alguien quisiera participar o si no en el chat, ¿no? Tiene que estar el funcionario o servidor público desplegando sus funciones o atribuciones al momento que comete el hecho delictivo del incremento, es decir, que de repente si yo estoy de vacaciones o estoy en un periodo de licencia, ya no se comete el delito de enriquecimiento ilícito. A ver qué es lo que piensan ustedes, los leo en el chat.
mientras, a ver, van pensando la respuesta, voy contestando por acá. Una pregunta dice, buenas noches, doctora. ¿Este tipo penal es de tipo objetivo? Si se demuestra el incremento, pero no la realización de actividades ilícitas, ¿procede la acción penal? Sí procede, ¿no? Porque a diferencia de repente del delito de lavado de activos, donde no necesariamente el dinero tiene que provenir de un ilícito anterior, que no necesariamente tiene que estar ni siquiera con sentencia este ilícito anterior, en el delito de enriquecimiento ilícito no se necesita demostrar cuál es el ilícito previo o fuente, ¿no? Porque si se demostrase, en realidad estaríamos dentro de este delito previo y no en el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Por ahí nos responde Jenny Ruth Ceballos. No necesariamente, creo que lo fundamental es se vale, si se vale, debe ser, si se vale del cargo, ¿no? Entonces, a ver, alguien más que de repente quiera dar respuesta, estábamos diciendo, ¿no? Que este abuso del cargo tiene que darse de manera imperceptible, ¿no? Es decir, que no debe evidenciarse cuál es el comportamiento concreto, porque este comportamiento concreto podría tipificarse en otro tipo penal y ahí ya no estaríamos frente al delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy de vacaciones o yo he pedido una licencia? Ahí también podríamos hablar del delito de enriquecimiento ilícito si se presenta un incremento inusitado, inusual de mi patrimonio. A ver, acá nos dice Olga Callirgos, sí tiene que estar en sus funciones laborales, nos dice ahí. Y Wilber nos dice, mientras tenga vínculo laboral a pesar de estar de vacaciones, está propenso a cometer. César Horna nos dice, se cumplen los 3 presupuestos. Por lo tanto, el funcionario es pausible de la acción penal. Carlos nos dice, es en el periodo comprendido en el ejercicio del cargo, no interesa si está de vacaciones, ¿no? Efectivamente, como bien lo han dicho ustedes, varios de ustedes, no es necesario que yo esté desplegando efectivamente en mis funciones, ¿no? Sí que me valga de mi cargo, abuse de las funciones, abuse de mi cargo, pero podría ser el hecho de que yo estoy de vacaciones, estoy en licencia, si se quiere, y aparece un incremento patrimonial inusitado en mis cuentas bancarias, aparece más dinero, empiezo a tener más bienes, etcétera, ¿no? Entonces, no es necesario que yo efectivamente esté en ese momento abusando de mis funciones como para que se presente el delito de enriquecimiento ilícito. Más aún, recordemos que el delito de enriquecimiento ilícito podría ser paulatino, ¿no? Que poco a poco va incrementándose mi patrimonio, entonces podrían haber periodos en los que estoy efectivamente desempeñando mis funciones de funcionario o servidor público y pueden haber semanas en las que de repente estoy de vacaciones o estoy de licencia, etc. ¿Qué pasaría si se determina de dónde provienen los fondos ilícitos? ¿No? Hay que tener en cuenta que el delito de enriquecimiento ilícito tiene carácter residual o subsidiario, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el delito de falsedad genérica, solamente aplico falsedad genérica, ¿cierto? Si es que no se ha cometido otro tipo de falsedad. Si yo estoy hablando de falsedad documentaria o falsificación de documentos, ¿no? Y puedo acreditar que ahí está qué es lo que se ha falsificado en el documento, el contenido, la firma, etcétera, entonces aplicaré ese delito, ¿no? Pero si no puedo subsumir el hecho en alguno de los delitos precedentes que enmarcan ese capítulo, sí podría de manera subsidiaria aplicar el delito de falsedad genérica. De igual manera, el delito de enriquecimiento ilícito tiene un carácter residual o subsidiario en la medida que se va a aplicar únicamente si no se ha podido determinar cuál es el hecho punible del cual de repente se han generado las fuentes de ingresos del funcionario o servidor público, ¿no? Ojo acá, porque no hay que
confundir el delito de enriquecimiento ilícito con el delito de agotamiento de algún tipo de delito. Por ejemplo, si yo estoy hablando del delito de cohecho, ¿no? Y hay un funcionario que ha recibido una suma de dinero, por ejemplo, para emitir una determinada resolución, ¿ya? Yo he podido identificar quién ha sido la persona que le ha dado el dinero, cuánto dinero le ha dado, cómo es que se ha dado todo este tema, y que finalmente el sujeto activo, de repente el funcionario público, ha recibido el dinero y lo ha incrementado a su patrimonio. Si esta es la figura, yo estoy hablando de una fase de agotamiento del delito de cohecho, ¿no? Pero si llegado el momento no puedo identificar quién es la persona que le ha dado el dinero, cuánto dinero le ha dado, simplemente se evidencia un antes y un después de que la persona asumió el cargo, ¿cierto? Y existe un incremento patrimonial que no se justifica de acuerdo a sus ingresos, entonces ahí sí podría aplicar el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? El incremento, por eso se dice que no debe de tener correlato con la comisión de un delito específico sancionado previamente, ¿no? Si tuviese correlato en un delito de colusión, el acuerdo colusorio a través del cual se le dio dinero al sujeto activo de repente para que adjudique la buena pro a una determinada empresa, entonces ahí estamos hablando del delito de colusión, ¿no? Y agotamiento de la colusión. Si estoy hablando, como dije, del delito de cohecho, si estoy hablando del delito de peculado y podemos identificar que efectivamente un funcionario público se ha apropiado de bienes que estaban bajo su administración, custodia, percepción, etcétera, entonces ahí estamos hablando del agotamiento del delito de peculado, ¿no? Entonces no tiene que haber una correlación o correlato entre el delito de enriquecimiento ilícito y algún tipo de delito específico que se encuentre debidamente identificado y que se pueda sancionar, ¿no? Por eso es que sería imposible que nosotros hablemos, por ejemplo, de algún tipo de concurso, ya sea real, ya sea ideal, entre el delito de enriquecimiento ilícito y algún otro delito, ¿no? No podríamos hablar de concurso real entre peculado y enriquecimiento ilícito, no, porque si podemos identificar que este dinero proviene de la apropiación que ha hecho el funcionario de los bienes que estaban bajo su percepción, bajo su custodia, estamos hablando de peculado, y el que se haya incrementado su patrimonio sería una consecuencia lógica del delito de peculado y estaríamos en la fase de agotamiento, ¿no? Pero si estamos hablando de repente de un conjunto de incrementos patrimoniales que no necesariamente se subsumen todos esos incrementos en el delito de peculado, entonces ahí sí podríamos eventualmente hablar de este delito, ¿no? Por eso es que no existen muchas sentencias del delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque como se sobreentiende que es un delito residual, siempre se suele acudir al tipo penal que mejor encuadra el comportamiento del cual se podría desprender alguna suma de dinero o del cual el funcionario o servidor público podría obtener ganancias ilícitas, ¿no? ¿Cómo se determina el incremento patrimonial? O también podríamos decir cómo se determina el incremento de los gastos, ¿no? Cuando un funcionario público entra a una entidad del Estado, ¿no? Está obligado a llenar una declaración jurada de bienes y rentas, ¿no? Ahí pone, incluso hay otras declaraciones juradas de intereses, de parentesco, etcétera, y ahí se tendría que llenar, ahí suelen llenar los funcionarios públicos, cuánto es que tienen de patrimonio, de repente podría ser casas, carros que tengan a su nombre, cuánto es que han percibido el año pasado, cuánto ha sido su declaración de renta anual, etcétera, ¿no? O si es
que no hubiese esta específica declaración jurada de bienes y rentas, podría ser que nosotros, si somos Ministerio Público, acudamos a la declaración del impuesto a la renta de los años anteriores a que asuma el cargo este funcionario servidor público para ver cuánto más o menos eran sus ingresos, cuánto era su patrimonio y a partir de ello identificar en cuánto es que se ha incrementado patrimonialmente el funcionario o servidor público, ¿no? Ojo acá porque el propio tipo penal, digamos que la propia ley nos dice que se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas es notoriamente superior. No puede tratarse de una suma insignificante, ¿no? Por ejemplo, que sea 500 soles, 1000 soles, que no cuadre entre ingresos y egresos, o sea, es algo para lo que no tendría que moverse el aparato del Estado, ¿no? Por eso es que hablamos de una suma notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier causa lícita, ¿no? Entonces, si bien no existe un monto específico, la ley no nos dice a partir de una remuneración mínima vital o a partir de una UIT que se aprecie que está por encima del balance normal que correspondería, no nos dice la norma, ¿no? Solamente nos habla de que este incremento tiene que ser notoriamente superior al que le hubiese correspondido al funcionario servidor público, haciendo una suma y resta de sus ingresos y egresos, ¿no? Ahora bien, este incremento superior o este incremento inusitado no puede provenir de ingresos lícitos o de cualquier causa lícita. Por ejemplo, si es que el funcionario ganó la tinca, pues, ganó, no sé, 18 millones de soles, y ahí se entiende que va a incrementar su patrimonio, esta fuente es lícita y por lo tanto ya no hablamos de un delito de enriquecimiento ilícito. Si es que el servidor público tenía un tío que era millonario y este tío no tenía ningún descendiente directo y decidió dejarle todos sus bienes, y también estamos hablando de una fuente lícita para el incremento patrimonial que sería la herencia que ha recibido de este tío, ¿no? Entonces hay que ver si es que la fuente es de origen lícita o ilícita. ¿De dónde está obteniendo el ingreso de dinero este funcionario servidor público? ¿Es porque de repente su familia tenía algunos negocios, etcétera, y estos negocios, siempre y cuando no sean con el Estado, porque sabemos que si se tratasen de negocios en los que están personas directas a mí están involucradas y han contratado con el Estado, podría haber sido a través de algún tipo de favorecimiento. Entonces, si hablamos de un negocio, no sé, pues en la bolsa, un negocio de compra y venta o algo así, y a raíz de esto vemos que también se ha incrementado el patrimonio de el funcionario servidor público, entonces ahí no vamos a estar hablando de un incremento inusitado por una causa ilícita o una causa que no se pueda reconocer, ¿no? Entonces estaríamos hablando más bien de una causa lícita. Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna pregunta como para abrir el micro? ¿Alguien que desee participar levantando la mano? Hola. Sí, doctora. Hay algunos participantes que han levantado su manito, pero no han activado su cámara. A ver, por favor, quien desee participar para conocerlo, para vernos también, que no estoy hablando de repente al aire, enciendan su camarita, por favor, para poder verles. Muy bien, estimados doctores, ya saben, levantando su manito. Estimado Dante, ya había activado.
Estimado Dante, puedes realizar tu pregunta. ¿Puedes activar tu audio? Nuevamente. Ahí está, Dante. Sí, buenas noches con todos. Sí, la consulta, doctora, era cómo se podía determinar si ha habido este incremento patrimonial, pero a través de un tercero, por ejemplo, a través de la esposa, de un vecino, un hijo, qué sé yo. ¿Habría forma de poder detectar esa posibilidad? Gracias por la pregunta, colega. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque, claro, no necesariamente el funcionario o servidor público va a incrementar sus bienes de manera directa, ¿no? Sino que sabiendo que estos bienes tienen origen ilícito o este dinero tiene origen ilícito, podría ser que emplee a un tercero, ¿no? Pero ahí se configuraría el delito de enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema ha dicho que no, que podría ser otro delito, como por ejemplo lavado de activos, ¿no? Un poco más adelante les pongo o les traigo este caso como para analizarlo juntos, ¿no? A ver, otra pregunta. No, doctora, no hay ninguna pregunta. Puede continuar. Gracias, Rider. Entonces, ya hemos visto cómo es que se podría determinar el incremento patrimonial. Ojo acá, porque siempre es necesario en el delito de enriquecimiento ilícito que exista una pericia económica, una pericia contable de por medio que lleve a determinar pues cuánto ha sido el incremento patrimonial del cual se ha beneficiado este funcionario o servidor público. Si yo no tengo una pericia contable, no podría de cómo imputar este delito, ¿no? ¿Cómo haría para saber cuánto es que se ha incrementado, si este incremento es notoriamente superior o no, para saber cuáles son los gastos, cuáles son los egresos de la persona, ¿no? Entonces es imprescindible que contemos con una pericia económica, contable. Incluso algunos dicen que tendría que ser una pericia especializada en temas financieros, ¿no? Pero con una pericia económica, perdón, con una pericia contable, yo creo que basta y es lo que se suele aplicar en la mayoría de casos, ¿no? Momento de la consumación del hecho delictivo. Evidentemente, el delito de enriquecimiento ilícito se va a configurar únicamente cuando el funcionario servidor público esté en el cargo, ¿no? Durante la permanencia en el cargo, desde que es nombrado hasta que es cesado del cargo. Si existe un incremento previo, si existe un incremento posterior, ya no podríamos estar hablando del delito de enriquecimiento ilícito. Sí podríamos estar hablando de otros tipos penales, ¿no? Acá podría entrar, por ejemplo, el caso que ponía el doctor, ¿no? O la pregunta que ponía el doctor, que qué pasaría o cómo identificábamos o cómo hacemos el, eh, si es que el sujeto activo o el funcionario público empieza a hacerse de bienes, pero a través de un tercero, ¿no? Entonces, en este caso, si es que este tercero, después de que ya ha terminado el cargo, le empieza a pasar los bienes, ¿no? O el dinero que haya podido recibir, entonces ahí ya no podríamos hablar de enriquecimiento, pero sí podríamos activar otro tipo penal, que ahí yo pienso que mejor calzaría el delito de lavado de activos, ¿no? Se está haciendo transferencia o previamente se ha ocultado el bien, ¿cierto? A través del tercero y ahora se está haciendo transferencia para que llegue a su real propietario, ¿no? Entonces podríamos ahí tranquilamente investigar un delito de lavado de activos y tendríamos que, sí, buscar cuál es la fuente ilícita de este comportamiento o de este dinero que está siendo lavado, ¿no? No podría darse el delito, como ya lo he dicho, de enriquecimiento antes de que el funcionario servidor público asuma el cargo y tampoco podría darse después de que haya cesado del cargo, sino tiene que ser justo en su periodo de tiempo. Si, por ejemplo, es un alcalde que tiene 4 años, tendría que darse el incremento patrimonial dentro de esos 4 años que ha estado ejerciendo sus funciones, ¿no? Si es un incremento
que se da de repente con posterioridad, podríamos hablar de otro tipo penal. Pero yo creo que se presta un poco a dudas en el tema de qué pasaría si, por ejemplo, es un funcionario electo, ¿no? Que sabemos que las elecciones, por ejemplo, municipales, suelen ser, si hay primera, segunda vuelta, en octubre de un año, ¿no? Octubre, noviembre, por ahí. Entonces, ya, si sale un ganador, se le da el certificado de que ha ganado la elección y hay un periodo de tiempo hasta enero del siguiente año que todavía no va a asumir el cargo, todavía no va a asumir sus funciones propiamente dichas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en este periodo de tiempo empieza a recibir dinero, por ejemplo, para que después ayude o otorgue la buena pro de obras o que se le empieza a dar adelantos como para que posteriormente favorezca a terceros? Yo creo que en este caso sí se podría hablar de un delito de enriquecimiento ilícito si es que no encontrásemos la causa, ¿no? Pero, bueno, doctrinariamente, por lo menos los libros que he revisado, siempre hablan que este delito se tiene que dar durante la permanencia, es decir, cuando asume el cargo hasta que cesa en sus funciones, ¿no? Pero, quién sabe, y podríamos ya estar hablando de un delito de enriquecimiento cuando, si bien no asumido formalmente, ya se sabe que va posteriormente a ocupar el cargo, ya tiene la credencial, etcétera, y solo es cuestión de semanas para que pueda efectivamente estar desarrollándose en el cargo. De repente consideran que no se configura en este supuesto porque todavía no estaría habiendo un abuso del cargo en sentido estricto porque la persona todavía no está ejerciendo sus funciones, ¿no? Pero siempre se presta al debate, ¿no? El delito de enriquecimiento ilícito permite la participación, permite que exista un cómplice, ya sea primario o secundario. A ver qué creen ustedes, los leo en el chat. Por ahí alguien nos pregunta, buenas noches, doctora, ¿la declaración jurada de bienes y rentas es información de acceso público? Sí, es información de acceso público, ¿no? Todas las instituciones, sobre todo quienes tienen cargos pues de primer orden, digamos, en el sentido de ser jefes de repente de instituciones con mayor razón, ¿no? Tienen que presentar su declaración y esta declaración jurada es única. Incluso ahí podríamos ver quiénes son sus hijos, sus parientes, sus hermanos, etcétera, ¿no? Por acá nos pone, solo cómplice, nos pone Henry. A ver, el tema de acá de tocar se enmarca en el cohecho activo, nos pone, a ver, pero la pregunta, a ver, en concreto es, si permite la participación, es decir, si podrían ser, ya si quieren, autores, cómplices, primario, secundario, un extraneus es decir, una persona que no forma parte de la administración, podría ser cómplice o autor, si quieren, del delito de enriquecimiento ilícito. A ver qué piensan. Por ahí me pone Roberto Jorge, no, María del Pilar, no, no, dice, no podría ser un extraneus cómplice o autor. A ver, completen la respuesta. O no podría ser ninguno de los dos. No, doctora, me ponen por acá. Bien, para hablar de lo que es la participación en delitos especiales como el delito de enriquecimiento ilícito, tenemos que hacer un recuento de lo que ha sucedido anteriormente en la doctrina, ¿no? En la doctrina existían dos posturas o dos tesis que trataban de señalar si es que existía, por ejemplo, un extraneus o una persona que no tenía un deber especial para con la administración, en este caso, ¿qué sucedía con él? ¿Podía o no ser castigado por un determinado hecho delictivo y cuál sería el hecho delictivo que le hubiese correspondido, ¿no?
Una postura, que era la postura de la ruptura del título de imputación, señalaba en su momento que el intraneus, es decir, la persona obligada, el que tiene el deber especial que ha sido violado, tendría que responder necesariamente como autor de un delito especial, mientras que el extraneus, o la persona que no tiene este deber funcionarial, no tiene esta posición institucionalizada del cual se derivan los deberes, podría responder como partícipe o autor de un delito común, ¿no? Es decir, que tendría que haber dos imputaciones paralelas. Por un lado, autoría por el delito de enriquecimiento ilícito para el intraneus, y por el otro lado tendría que haber otro delito similar al de enriquecimiento ilícito, y respecto del cual iba a ser imputado el extraneus, ya sea como autor o como partícipe, dependiendo de cuál haya sido la participación en este ilícito en sí, ¿no? Y los que defendían esta tesis de la ruptura del título de imputación señalaban de que existía una base para señalar que tenían que diferenciarse las imputaciones en base al artículo 26 del Código Penal, que el artículo 26 establecía que las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores o partícipes no modifican las de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible, ¿no? Y existieron incluso en nuestro país, hablamos de los años 90, inicios de los años 2000, muchas sentencias que consideraban esto, ¿no? Que el extraneus no podía ser ni partícipe, ni mucho menos autor de un delito especial, ¿no? Sino que tenía que responder por un delito similar, que fuese un delito común, ¿no? Sin embargo, después vino otra tesis, que es la que mayormente ya se está aplicando en nuestro país, que es la unidad del título de imputación. Esta teoría señala que el extraneus, si bien no puede ser autor de un delito especial, pero sí puede ser partícipe de un delito cuando ha colaborado en su realización, que no habría ningún inconveniente, ¿no? Y para aclararnos un poco más el escenario, porque en vista que han habido sentencias contradictorias en las que en algún supuesto se consideraba que sí podía ser el extraneus partícipe de un delito de enriquecimiento ilícito, y en otras sentencias se consideraba que no podía ser partícipe del delito de enriquecimiento ilícito, sino que tenía que existir una imputación independiente por otro delito, la Corte Suprema emitió el acuerdo plenario 3/2016, ¿no? Y en este acuerdo plenario lo que dicen es que en realidad el artículo 26 del Código Penal se usa para que las circunstancias atenuantes y agravantes que afecten la responsabilidad de una persona, ya sea autor o partícipe, no se expandan o no afecten la responsabilidad de las demás personas, ¿no? Que no se tendría que entender como la base normativa para aceptar una ruptura del título de imputación, ¿no? Expresamente, el acuerdo plenario 3/2010 señala lo siguiente: en efecto, lo accesorio de la participación de aquel lo colocará siempre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcionarial de dicho hecho punible, lo cual por lo demás ha quedado formalmente consolidado con la adición de un párrafo final del artículo 25 del Código Penal, es decir, ha habido una modificación del artículo 25, por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1361, que expresamente señala: el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él, ¿no? En pocas palabras, lo que nos está diciendo la Corte Suprema es que se tiene que aplicar la teoría de la unidad del título de la imputación, por lo tanto, siempre el intraneus va a ser autor. Y siempre el extraneus podría responder como cómplice de un delito, si bien especial, pero se sobreentiende que en virtud del artículo 5, siempre el cómplice va a responder en referencia al hecho punible cometido por un autor. Evidentemente, si no hay autor, no podemos hablar de complicidad, ¿no?
aunque los elementos que requiere el tipo penal, por ejemplo, los elementos que requiere el delito de enriquecimiento ilícito, que se trate de un funcionario o servidor público, recaigan en la persona del autor, que es quien se va a enriquecer ilícitamente de un patrimonio del cual no tiene justificación, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha dicho el acuerdo plenario. Se acepta el título de imputación. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos responder la pregunta que hicimos anteriormente, la respuesta sería que el delito de enriquecimiento ilícito efectivamente permite la participación, es decir, se admite que un extraneus pueda ser considerado como cómplice del delito, de este delito, ¿no? Si se permite. Y siempre va a responder por el mismo título que se está imputando al autor intraneus. Es más, anteriormente ya había existido el recurso de nulidad 1588-2011 de Lima, ¿no? Y este recurso nos había señalado de que la intervención del extraneus a título de cómplice primario solo es admisible en la etapa de preparación o ejecución propiamente dicha del hecho punible, es decir, cuando el delito no está consumado. Y esto responde un poco a la pregunta que nos hacía el colega, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si es que es un tercero, ¿no? Bueno, primero que el delito es claro, se trata de un incremento patrimonial respecto del funcionario servidor público. No podríamos hablar de un delito de enriquecimiento ilícito si se trata de un tercero o una persona allegada al funcionario público, ¿no? Ahí podríamos de repente estar hablando de otro tipo de delitivo. Pero además la intervención del extraneus tiene que darse en la etapa de preparación, cuando yo estoy preparando los actos, cuando todavía estos no se han consumado, no se ha empezado la ejecución, ¿no? O podría darse en la ejecución propiamente dicha. Por ejemplo, un funcionario servidor público que se vale de un extraneus, de una persona que no tiene ningún tipo de vinculación de repente con lo que es la administración pública, como para avisarle a determinada persona que tiene que depositar a una determinada cuenta, o que tiene que dar determinada suma de dinero, o que tiene de repente que dar bienes, ¿no? Como una especie de contribución para el funcionario público, etcétera, ¿no? Entonces acá claramente se está valiendo el funcionario público de un extraneus para que éste le ayude en la ejecución del incremento patrimonial que va a tener, ¿no? También esta ejecutoria suprema nos dice que el extraneus va a intervenir para lograr el enriquecimiento ilícito de la gente, lo que incluye conductas tendientes a ocultar o disimular dicha situación, ¿no? Es decir, que podría ser el caso de que yo de repente intente cubrir lo que está pasando, ¿no? Que intente de repente mentir a las demás personas, o de repente no deje en evidencia al funcionario público para que no sea él directamente quien pida la dádiva, pida la contribución, pida el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice esta ejecutoria suprema, ¿no? Aquí un tema súper interesante en el delito de enriquecimiento ilícito. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito? A ver, los leo. Le corresponderá al funcionario que está siendo investigado y acusado de repente en su caso, o le corresponderá al Ministerio Público. A ver, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba en el delito de enriquecimiento ilícito? Por ahí nos pone Romy al funcionario, Luis Mendívil, Contraloría, Ministerio Público, nos pone, mientras van respondiendo los demás, acá leo una pregunta. ¿Cuándo se produce la consumación del tipo penal de enriquecimiento ilícito? Además, cabe la tentativa y a título de dolo o culpa se produce la misma, ¿no? Este es un delito eminentemente doloso, ¿no? No cabe la culpa. Y además, los autores coinciden en señalar de que no existe una especie de tentativa, ¿no? Se supone que es un delito de resultado,
y es un delito que necesariamente se va a configurar cuando se produce el incremento patrimonial. Si no hay incremento patrimonial, ni siquiera podríamos hablar de una tentativa, ¿no? A ver qué dicen por acá. Ministerio Público, es una excepción, nos ponen ahí Ministerio Público, Fiscalía, el Ministerio Público, Casación 2097-2019 Lima, nos pone Ministerio Público, etcétera, ¿no? Acá ha habido bastante discusión, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, ¿ya? Salinas Sicha, por ejemplo, Salinas Sicha nos dice, refiriéndose al funcionario servidor público, siendo él el único que puede acreditar la licitud del origen de su incremento patrimonial cuando éste es ajeno a los ingresos percibidos en su actividad pública. Nadie más que él, el funcionario servidor público, sabe la procedencia del incremento de su patrimonio. En consecuencia, es a él a quien corresponde acreditarlo, no a quien carece de recursos para tal efecto como es el Ministerio Público. Y esto de ninguna manera constituye inversión de la carga de la prueba, como alegremente se indica. En el proceso penal, si el imputado o acusado alega hechos impeditivos, excluyentes o extintivos de la acción penal, está en la obligación de acreditarlos, ¿no? Incluso Salinas Sicha considera de que hay una presunción juris tantum de que si hay un incremento patrimonial y este incremento patrimonial es injustificado, se sobreentiende que estamos frente al delito de enriquecimiento ilícito y por lo tanto correspondería a quien tiene los mecanismos para hacer ver de que en realidad si es un incremento justificado, si es un incremento que tiene fuente lícita, sería al sujeto pasivo de la acción penal, o mejor dicho, a la persona que está siendo investigada, ¿no? Que en este caso el Ministerio Público más bien no cuenta con los recursos o con los mecanismos para saber qué es lo que ha hecho el investigado, como para incrementar de esta manera su patrimonio, ¿no? Por lo tanto, para él no habría una inversión de la carga de la prueba, más bien lo que existiría es una obligación procesal, digamos, ¿no? En la medida que sí es que el investigado alega un hecho, ¿no? Tiene que acreditar este hecho, como podría suceder en cualquier otro delito, ¿no? Por su parte, en la casación 782-2015 del SANTA se ha señalado, la Corte Suprema ha señalado lo siguiente, ¿no? El indicio de incremento patrimonial o del gasto es indicio si se predica de un funcionario servidor público y en su condición de indicio no prueba los hechos, sino que abre la posibilidad a su posterior investigación y ahondamiento con pruebas capaces de confirmar los hechos materia de imputación. Ello debido a que el derecho constitucional a la presunción de inocencia se mantiene imponiendo la carga de la prueba al Ministerio Público. Este indicio solo se le puede aplicar al funcionario servidor público, no opera cuando se trate de un tercero que pudiera tener algún tipo de relación con el funcionario servidor público investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces acá también se responde la pregunta que nos estaba haciendo el colega, ¿no? ¿Qué pasaría si es que es un tercero que tiene el incremento patrimonial y ese tercero tiene vínculo con el funcionario servidor público? Pues acá considera de que este incremento, así sea de un familiar cercano al funcionario, no se podría tomar como si se tratase de un indicio, ¿no? Punto número 1. Punto número 2, que es importante recalcar acá, de que la propia Corte Suprema está diciendo de que si existe un incremento patrimonial o un incremento del gasto, en realidad este va a ser un indicio. Después el Ministerio Público efectivamente tendría que, como persecutor o como titular de la acción penal, como persecutor del delito, tendría que investigar de dónde proviene este incremento, ¿no? Y para esto evidentemente tendría que requerir a SUNAT, principalmente, cuáles han sido las declaraciones juradas de la persona, tendría que requerir a registros públicos
una lista de cuáles eran los bienes o cuáles son actualmente los bienes de este funcionario servidor público para de esta manera cuadrar su caso, ¿no? Si yo tengo un incremento, tendría que tener cuál ha sido el patrimonio que ha tenido antes. Entonces, reunir los elementos de convicción que me llevan a establecer cuál es la situación patrimonial del funcionario servidor público antes de que asuma el cargo. ¿Cuál es la situación del funcionario servidor público desde que asumió el cargo? ¿Cuáles han sido sus ingresos? ¿Cuánto percibía por las dietas? Por todo tipo de conceptos cuando estaba en el cargo, ¿no? Y después hacer la pericia contable para ver si es que existe este desbalance o no, de dónde se justifica este dinero o no. Cuando ya ha reunido toda esta evidencia el Ministerio Público, evidentemente que ya no va a ser un simple indicio el incremento patrimonial, sino que ya yo tengo pruebas o elementos de pruebas que me llevan a, más allá de una simple sospecha, a pensar, si soy Ministerio Público, de que efectivamente acá ha existido un delito de enriquecimiento ilícito. Y si yo soy imputado y tengo todos estos conjuntos de elementos probatorios en mi contra, o llámense elementos de convicción en mi contra, evidentemente que no me va a bastar con que yo señale, no, si son de fuente ilícita, ¿no? Evidentemente que ahí solamente me voy a poder defender a través de una defensa activa que implica que yo pueda presentar los documentos que acrediten que efectivamente este incremento tiene su origen en una fuente lícita y que no se deben simplemente al hecho de que yo me he valido del cargo para incrementar mi patrimonio, ¿no? En otras palabras, desde mi punto de vista, existe una carga probatoria primero del Ministerio Público para que arme el caso, y una vez que tenga armado el caso, no basta solamente con señalar, existe un incremento patrimonial, yo tengo que acreditar que este incremento patrimonial se ha dado durante el momento de la gestión o el cargo, el desarrollo del cargo, y tengo también que acreditar que ya he buscado en la SUNAT, que he buscado en registros, que he buscado en todos sitios, y no existe manera de saber de dónde proviene este incremento. Entonces ahí recién surge el deber, si es que así lo quiere el particular, de si alega que estos recursos son de fuente lícita, este incremento es de fuente lícita, tendría que acreditar a través de los diversos documentos o elementos de prueba que yo pueda tener, ¿no? Entonces, existe una obligación que es tanto para el Ministerio Público, primero del Ministerio Público, y después para la parte que puede estar alegando algún tipo de licitud en su comportamiento. Antes de pasar a los casos prácticos, ¿habrá alguna pregunta? Acá una pregunta interesante, ¿no? Nos dice el doctor Henry. ¿Qué pasa si el incremento patrimonial es debido a los negocios informales como venta de comidas en la calle o comercios ambulatorios, etcétera, ¿no? Bueno, tendría que acreditarlo, ¿no? Tendría que acreditar de repente que se dedica informalmente o algún familiar de él se dedica informalmente a la venta de comida o vende algunos, no sé, algunos tipos de, podría ser ropa o instrumentos, qué sé yo, de manera ambulatoria, ¿no? Pero acá el tema es que nosotros tendríamos que hablar de un incremento importante, ¿no? Del patrimonio del funcionario servidor público. Se podría llegar a 100.000 soles, 200.000 soles a través de venta de comida en la calle o a través de comercio ambulatorio, un poco difícil, ¿no? Y que un poco, digamos que iría en contra de la lógica, en contra de las máximas de la experiencia, que una persona gane tanto dinero a través de un mecanismo o a través de comercio informal, ¿no? Por lo tanto, esas cantidades de dinero se usan por venta de algún tipo de bien, podría ser, ¿no?
o a otro tipo de negocios más lucrativos, pero el comercio ambulatorio, si no todos nos dedicaríamos al comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, no guarda tanta coherencia con un incremento importante en el patrimonio. Acá me pone Martín Espinosa, en el caso de abogados que incrementan su patrimonio, ya que mayormente no expiden recibos, pues acá habría que ver si es que el abogado es funcionario o no es funcionario o servidor público, ¿no? Porque si se trata de un particular, no existe el delito de enriquecimiento ilícito, podría existir otro tipo de delito, de repente algún delito de defraudación tributaria, y si es que no se acreditase o no se reuniesen los elementos del delito de defraudación tributaria, podría posteriormente abrirse algún tipo de proceso si es que ha habido un comportamiento de ocultamiento de los bienes, ¿no? O de transferencia podríamos hablar de un delito de lavado de activos. Por acá nos pregunté, ¿en qué consiste la inversión de la carga de la prueba y la prueba dinámica en el proceso penal? ¿Y en qué delitos se aplican estas figuras delictivas? Estas figuras, en realidad, ¿no? Como nosotros sabemos, el principio de presunción de inocencia, que es un principio constitucional, tiene varias aristas, ¿no? Una de las aristas del principio de presunción de inocencia es que una persona tenga que ser tratada como inocente a lo largo de la investigación, a lo largo del proceso, hasta que pese en su contra una sentencia condenatoria firme. Solamente en este caso yo puedo decir o lo puedo tratar como si fuese culpable, puedo, no sé, llevarlo a una prisión e internarlo de repente en un ambiente que corresponde ya para sentenciados, y precisamente en la época del terrorismo se cuestionó mucho esto de la lesión del principio de inocencia, porque muchas personas que solamente habían sido detenidas eran presentadas ante la prensa con este traje a rayas, una especie de pijama a rayas, y ya se les tildaba de terroristas, ¿no? Entonces ahí no se estaba respetando para nada el principio de presunción de inocencia. La otra arista que tiene el principio de presunción de inocencia es que la carga de la prueba en el derecho penal le corresponde al órgano persecutor del Estado. Si nosotros nos entendemos que somos inocentes mientras que no existe una sentencia en nuestra contra, es el Ministerio Público quien tiene que reunir los elementos suficientes como para hacer ver de que en realidad yo no soy inocente, sino que existen una serie de elementos o pruebas que determinan mi responsabilidad, ¿no? Entonces eso, principio de inocencia ligado con carga de la prueba del Ministerio Público para desbaratar el principio de presunción de inocencia del investigado, ¿no? Y cuando hablamos más bien de prueba dinámica, se refiere cuando las partes que alegan hechos o que están en mejor posición de probar un suceso tienen la obligación de probar lo que están alegando, ¿no? Yo creo que este es un claro ejemplo de una carga dinámica, ¿no? Porque primero, si es el Ministerio Público el que afirma que ha habido un incremento patrimonial inusitado, y que no está justificado en el patrimonio del funcionario o servidor público, tiene que acreditar este suceso. No basta con que exista un simple incremento patrimonial, sino tengo que yo darme el trabajo, Ministerio Público, de reunir los elementos que me llevan a hacer ver de que no hay forma de cómo acreditar este incremento, ¿no? Y que se ha dado durante el desarrollo de las funciones, o en la época en la que el funcionario o servidor público estaba dentro del cargo, ¿no? Pero si yo ya he acreditado estos elementos, hay o la carga, digamos, que se invierte para ya el procesado, ¿no? Y si el procesado alega que más bien es un incremento, son bienes que provienen de un origen lícito, pero el Ministerio Público no ha encontrado cuál es esa fuente lícita, es el investigado quien tendría que aportar la prueba
que respalda la postura o que respalda lo que está diciendo, ¿no? Entonces ahí veríamos que es un claro ejemplo de la prueba dinámica, ¿no? Bien, si no hubiesen más preguntas, pasamos a los casos prácticos, que de repente ahí sí surge el deseo de repente de hablar o de participar prendiendo el micrófono de alguno de ustedes, ¿no? Caso práctico 1. El alcalde de la municipalidad de San Martín de Porres ha emitido una ordenanza municipal que establece que todos los vehículos que permanezcan estacionados en la vía pública después de las 12 a.m., ¿no?, serán decomisados y pasarán a ser propiedad de la propia municipalidad. Tiempo después se detectó un incremento injustificado en el patrimonio del alcalde de 100.000 soles. Por la declaración de trabajadores municipales se determinó que el alcalde vendía autopartes de los vehículos decomisados, quedándose con el dinero, ¿no? Entonces, de esta venta de autopartes provendrían los 100.000 soles que no encuentra después justificación lícita del Ministerio Público. Pregunta para ustedes, ¿se habrá cometido el delito de enriquecimiento ilícito? A ver si alguien quiere participar o de repente en el chat los leo. A ver, no ha quedado claro, creo, el tema. ¿Qué es lo que piensan? ¿Habrá en este caso un delito de enriquecimiento ilícito o no? Por acá nos pone no, ya no está en el cargo. No, pero imaginemos que tiempo después de que ha decomisado estos vehículos, ¿no?, que todavía permanece en el cargo. Imaginemos que todavía permanece en el cargo. ¿Se habrá cometido el delito de enriquecimiento ilícito? Por ahí nos pone, si aún sigue en el cargo, entonces sí hay delito, sí se cometió, sí se cometió. Pone, sí, doctora, me ponen ahí. Ya, alguien que piense que no se ha cometido el delito de enriquecimiento. Acá muy bien, alguien nos pone, a ver, voy a retroceder, dice Rosalía Tábara, nos pone, enriquecimiento ilícito no, pero sí podría ser peculado porque los bienes son de propiedad de la municipalidad. A ver, acá hay otra respuesta que dice, lavado, ya que el dinero ilícito tiene fuente identificada, venta de autopartes de vehículos indebidamente decomisados. Acá nos dice Gisela, no, porque no son bienes del Estado. Sí, en este caso, o no en el cargo, peculado. Sí hay enriquecimiento, pero no porque este delito, sino por daños a la propiedad. Ya, la respuesta, como bien dijo acá una doctora, sería que no hay enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos identificando de dónde proviene estos 100.000 soles, ¿no?, que es porque ha emitido una ordenanza municipal abusiva, ¿no?, que sería abuso de funciones, ¿no?, abuso de autoridad. Y también si es que aceptáramos, ya no existe abuso de autoridad, pero de repente sí, los bienes pasaron a propiedad del Estado, entonces ya son bienes del Estado. Podría haber un tema de hurto, si se quiere, si es que el alcalde no tenía deber funcionarial de custodia de estos bienes, ¿no? Podríamos hablar de hurto, pero si sí tenía esta conexión funcionarial para custodiar los bienes, podríamos hablar incluso de peculado, ¿no? Entonces, si yo he podido identificar qué es lo que ha sucedido en concreto para que esta persona incremente su patrimonio, entonces ahí vamos a hablar de un delito en concreto en sí,
peculado, abuso de autoridad, hurto, si es que no existía este vínculo funcionarial. Pero no vamos a hablar del delito de enriquecimiento ilícito, porque como hemos dicho, este es un tipo penal subsidiario que se aplica siempre y cuando no se pueda aplicar otro tipo penal con el cual tendría estrecha relación, ¿no? Entonces, en este caso práctico podríamos aplicar ya el tipo penal de peculado, si fuese el caso, de hurto, si fuese el caso, de abuso de autoridad, de repente por haber emitido esta ordenanza municipal descabellada, etcétera, ¿no? Pero no podríamos hablar de un delito de enriquecimiento ilícito. Otro ejemplo, a ver. Juan ha sido alcalde de Lima entre el periodo 2012 a 2014. En su declaración jurada de bienes y rentas, al ingresar al cargo, señaló que tenía un patrimonio ascendente a 400.000 soles. El último año de su mandato se determinó un incremento inusitado de 200.000, los cuales provenían de ventas que hacía su esposa de productos de primera necesidad, obligando a los trabajadores municipales a que le compren. Se ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito. A ver qué piensan ahí. A ver qué piensan en este caso. Y ponen no, porque existe un tercero, no. Pero recordemos de que si fuese una sociedad conyugal y los bienes ingresan, también son propiedad de Juan, ¿no? Así sea su esposa la que esté vendiendo. No, abuso de autoridad, pues no, existe delito de enriquecimiento ya que la responsabilidad penal es personal, ponen por ahí. Pero ahí de repente sí podría haber una especie de complicidad de la esposa, porque la esposa, a sabiendas, ¿no? Siempre y cuando sea a sabiendas, vende estos productos de primera necesidad sabiendo que su esposo está obligando a los demás. Es decir, que se está valiendo de sus atribuciones, de sus funciones o de su cargo, está abusando de su cargo para obligar, ¿no? Acá no, porque se conoce el origen del dinero. Ponen por acá. Efectivamente, acá, miren, en realidad en la práctica nos vienen casos que no necesariamente son blanco o negro, ¿no? Mucho dependen de la argumentación y de la carga probatoria que nosotros vayamos a tener a lo largo de la investigación, ¿no? Pero acá podríamos ver de que si se identifica qué es lo que ha hecho, qué comportamiento ha tenido en realidad el sujeto activo, ¿no? ¿Cuál ha sido? En este caso estaríamos hablando claramente de una coacción, ¿no? Siempre y cuando sea una coacción idónea, ¿no? La amenaza sea idónea. Si de repente les dijo por ahí, cómprenme, por favor, no sé, que no se trate necesariamente de una obligación de si no me compras te voy a despedir, si no me compras vas a tener más trabajo, te voy a recargar las tareas, te voy a mandar un memorándum, te voy a hacer la vida imposible, etcétera. Entonces, si no se tratase de un mecanismo idóneo como para resquebrajar la resistencia del sujeto activo o para convencer, no convencer, sino para doblegar la voluntad del sujeto activo, entonces de repente no hablaríamos de un delito de abuso de autoridad o de un delito de coacción, ¿no? Sino nos quedaría subsidiariamente el delito de enriquecimiento ilícito. O sea, todo depende. Si podemos nosotros acreditar todos los elementos de una coacción, de un abuso de autoridad, entonces estaríamos hablando propiamente de este delito y ya no tendríamos que recurrir a enriquecimiento ilícito. Pero si en el camino se determina que no se ha podido
no se ha podido determinar que en realidad se trataba de un mecanismo de amenaza, ¿no? O que quebrante la voluntad de las personas, entonces de repente ahí podríamos usar de manera subsidiaria el delito de enriquecimiento ilícito, si no podríamos acreditar el delito primigenio, ¿no? O el delito del cual se parte como para lograr este incremento patrimonial. Tercer ejemplo, Hugo y Paco, hijos del ex gobernador regional de La Libertad, obtuvieron de su padre ingentes sumas de dinero para constituir empresas. Este dinero proviene de un incremento patrimonial no justificado del padre mientras estuvo en el cargo. Se ha cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Hugo y Paco son cómplices o autores del delito de enriquecimiento ilícito. Serían cómplices acá. Serían cómplices o autores del delito de enriquecimiento. A ver, los leo en el chat. Primero, la primera pregunta. ¿Se ha cometido el delito de enriquecimiento o no se ha cometido? Por ahí nos ponen que sí hay delito de enriquecimiento, sí hay. Otros responden, serían cómplices los hijos y el padre autor del delito de enriquecimiento ilícito. Sí se cometió el delito, sí son cómplices, sí, porque el dinero no es justificado. Nos ponen a ver quién piensa. Primero, hay delito, ¿no? Creo que la mayoría. Y ¿hay complicidad? No hay complicidad del delito de enriquecimiento. Por ahí nos pone muy bien César Horna, nos dice, autores del delito de lavado de activos, el padre autor del delito de LA, lavado de activos sería delito de lavado de activos, padres hijos, ¿no? Serían autores, el dinero no es justificado y su incremento fue mientras estuvo en el cargo, sí hilaba ese dinero con complicidad de los hijos. Efectivamente, ¿no? Acá y así lo puso en un caso muy similar el recurso de nulidad 2939-2015 Lima, ¿no? En este caso, si el dinero proviene de un incremento injustificado del padre mientras estuvo en el cargo, si estamos hablando del delito de enriquecimiento ilícito, pero cuando estamos hablando de conductas posteriores, cuando ya se ha consumado, ya se ha configurado el incremento injustificado del funcionario servidor público, las conductas posteriores podrían dar pie a un delito de lavado de activos. Yo estoy transfiriendo este dinero para que después no me lo puedan decomisar, ¿cierto? Para que yo pueda constituir empresas y blanquear el origen de este dinero o introducir este dinero a la circulación lícita, ¿cierto? Entonces ahí yo estaría hablando de otro tipo penal. Hugo y Paco ya no serían cómplices del delito de enriquecimiento ilícito que ya se ha consumado, ya se ha agotado, sino serían autores de un delito de lavado de activos, ¿no? Entonces hay que diferenciar en qué momento nos encontramos. Si nos encontramos en un momento en el que ya se configuró el delito, ya existe el incremento, o si nos encontramos ya en una fase posterior que podríamos bien hablar de la comisión de otros tipos penales, ¿no? Bien, hasta acá nuestra clase.